Te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que nos regalas, por este hermoso día, Padre. Gracias porque podemos seguir aprendiendo acerca del gozo de vivir en Cristo. Señor, en medio de circunstancias difíciles que nos han tocado vivir a cada uno, Señor, a través de pruebas, de tribulaciones, aprendemos a lo largo de nuestra vida cristiana, Señor, cómo vivir, cómo aprender a estar siempre gozosos, aún en las peores circunstancias, Padre. Y por eso te damos muchas gracias. Toma, Señor, este tiempo en tus manos y ayúdanos a entender lo que tu palabra tiene para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema entonces, hermanos, es imitando a Cristo. Cuando nosotros hablamos de imitar a alguien, cuando pensamos acerca de imitar, estamos pensando muchas veces en emular o en hacer una falsificación o remedar a alguien, ¿verdad? O una imitación puede verse como un simulacro. Ahora, porque conocemos imitadores, gente que imita, por ejemplo, a artistas, ¿verdad? Que dice, pues yo voy a imitar a tal artista y lo imita. Ahora, cuando hablamos acerca de imitar a Jesús, no estamos hablando de imitar lo que aprendemos en la Biblia de cómo caminaba, de cómo decía, de cómo hablaba. No se trata de imitarlo a Él como persona, sino de ser semejantes a Él, de cómo podemos nosotros vivir una vida que se asemeje a la vida de Jesús. Él nos pidió que nosotros fuéramos imitadores de Él, que hiciéramos lo que Él hacía. No en una manera, como les digo, de simulacro o solamente porque Jesús decía así, nosotros lo decimos, sino que lo que nosotros vivimos, lo que somos, lo que hacemos, tiene que reflejar esa imagen, tiene que seguir el ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros. De eso se trata este tema, de eso estamos hablando cuando hablamos de imitar a Cristo, ¿verdad? Seguir el ejemplo de Jesús. Pablo aquí en el libro de Filipenses nos habla no solamente de imitar a Jesús, de seguir el ejemplo de Jesús, sino que él mismo también se pone como ejemplo y pone como ejemplo a algunos de sus compañeros que han estado junto con él. Pone de ejemplo a Timoteo y al hermano Epafrodito, que fue también un mensajero muy importante en la vida de Pablo, y él los pone como ejemplo para que también imitemos su fe. Y este es un llamado, hermanos, a lo largo de nuestras vidas cristianas. Todos vamos conociendo, yo he conocido a muchos pastores, hermanos, no solamente pastores, hermanos en la fe, de los que yo he aprendido mucho y yo he tratado de imitar su fe, he tratado de imitar su conducta, su proceder dentro del camino del Señor, porque se convierten en un modelo, se convierten en una inspiración. A final de cuentas, hermanos, nuestras vidas, sea en Cristo o fuera de Cristo, son el reflejo de una serie de conductas que hemos aprendido de alguien más. Mucha gente se comporta de manera violenta a lo mejor, porque ese fue el entorno en el que creció. Su papá, sus familiares alrededor, tíos, primos, a lo mejor vivían un ambiente violento, hostil, y esa persona, por supuesto, creció dentro de ese contexto. Y por supuesto que va a reaccionar de esa misma forma, porque es la manera como aprendió a vivir de otras personas. Ahora que estamos en Cristo, hermanos, y esto es muy importante para nuestros hijos, y perdón que siempre estoy yo con lo de los hijos y los hijos y los niños, porque es que es una angustia que yo tengo muy interna y muy personal acerca de ver cómo las nuevas generaciones se nos están cada vez más separando de lo que es la vida cristiana y lo que debe de ser la responsabilidad cristiana, y por eso siempre insisto sobre este punto. Perdón, hermanos, si soy muy repetitivo. Ya me regañó mi esposa, me dijo que todo el tiempo estoy repitiendo lo mismo, pero pues es que es algo que, como dice el mismo el apóstol Pablo, a mí no me es molesto decirle las mismas cosas otra vez y a ustedes les es provechoso. Así es que tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Ellos tienen que ver en nosotros, hermanos, un modelo de conducta, de comportamiento que sea digno de imitar. Y estoy hablando de cuando estamos en la iglesia, cuando somos parte de una iglesia y somos parte de un cuerpo local.
Todos los hermanos tenemos la responsabilidad de convertirnos en ejemplo para los niños de la iglesia, aunque no sean mis hijos, aunque no sean mis pequeños, yo tengo que ser un ejemplo para ellos. Y ellos tienen que aprender a crecer viendo ejemplos, viendo a quién imitar. Y los chicos, a final de cuentas, hermanos, van a crecer y sus vidas van a imitar las vidas de aquellos con quienes más estuvieron rodeados. Así es que si tú te gusta estar todo el tiempo y a veces en lugar de ir a la iglesia, irte con los amigos, con los compadres, en medio de cervezas y de alcohol y de groserías y todo esto, no te sorprendas de que cuando tus hijos sean adolescentes, ellos, esa es su forma de hablar, esa es su forma de actuar, es lo que hacen, es lo que vieron, es lo que crecieron y a final de cuentas es lo que están imitando. Por eso es tan importante saber qué es lo que nuestros hijos ven y qué ejemplo les damos para que ellos estén imitando constantemente. Vamos al primer versículo del capítulo 2. En esta ocasión empezamos el capítulo 2, ya terminamos la semana pasada el capítulo 1. Y este capítulo 2, los siguientes temas, vamos a hablar acerca de este tema tan importante. ¿Cómo imitamos a Cristo? Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y va a seguir un poquito más adelante hablando Pablo de esto, pero vamos a detenernos un poquito y vamos a ver en este primer versículo, si se dan cuenta, hay cinco expresiones aquí en este versículo que nos están hablando acerca de la verdadera unidad espiritual. Nos están animando a que busquemos la verdadera unidad espiritual. No podemos imitar a Cristo, hermanos, como iglesia, como cristianos. No podemos decir que nosotros somos ejemplo de la vida de Cristo si no hemos aprendido a vivir en unidad espiritual como iglesia. Este es un tema que yo recurrentemente he tratado dentro de las predicaciones de los días domingos. Precisamente este domingo pasado hablé un poquito acerca de esto. No puede haber crecimiento, no puede haber desarrollo en la iglesia, no podemos decir que estamos viviendo realmente como cristianos si no hemos aprendido a desarrollar la verdadera unidad espiritual que la Biblia constantemente nos está hablando. No es solamente este versículo, son muchísimos versículos, no solamente Pablo. Pedro también nos habla de lo mismo, el mismo Señor Jesucristo nos habla acerca de lo mismo, la importancia de la unidad. Si nos damos cuenta, como les digo en este primer versículo, hay cinco enunciados, 5 frases que empiezan con un sí. Es un sí condicional, ¿verdad? En inglés se usa el if you are, si tú estás aquí, si tú eres, ese es el if, el condicional. Y aquí estamos usando este sí condicional. Dice Pablo, por tanto, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor en segundo lugar, si hay alguna comunión del Espíritu en tercer lugar, si hay algún afecto entrañable en cuarto lugar, y si hay alguna misericordia en quinto lugar. Antes de seguir viendo lo que es lo importante de la unidad, Pablo habla acerca de estas cinco verdades. Y vamos a verlas rapidito y después vamos a los siguientes versículos. Hoy vamos a tratar de abarcar hasta el capítulo 4. ¿Por qué era tan importante para Pablo, hermanos, estar recalcando acerca de la unidad espiritual? Esta unidad, hermanos, estaba siendo amenazada por la fricción que había, por lo que vemos en el capítulo 4, versículo 2 de esta misma carta de Filipenses, en esta iglesia de Filipos, como ha sucedido en muchísimas iglesias y en todos lados,
Hay hermanos o hermanas que no se ponen de acuerdo y ese desacuerdo, hermanos, empieza a provocar fricciones y empieza a provocar un choque y pone en riesgo esta unidad. Por eso Pablo está enfatizando a lo largo de la carta y al empezar este capítulo enfatiza acerca de la unidad. El capítulo 4, versículo 2, lo vamos a ver más adelante, ya casi al final del estudio, de los estudios, pero habla de dos hermanas que constantemente estaban teniendo conflicto, Evodia y Síntique. Eran dos mujeres de la iglesia que no se podían poner de acuerdo y estaban poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Así es que les pide a ellas que sean de un mismo sentir, es decir, pónganse de acuerdo y aboguen y avalen la unidad espiritual que la iglesia debe de tener. Así es que vamos a ver rapidito estos 5 conceptos, 5 recursos para buscar la unidad. ¿Cómo podemos buscar la unidad dentro de la iglesia? Primero dice Pablo aquí que tenemos que buscar si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. ¿Qué es la consolación en Cristo primero? La consolación en Cristo, esta palabra consolación viene de la misma palabra que se usa para describir al Espíritu Santo cuando se usa la palabra paracletos, que quiere decir el consolador. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo os enviaré al consolador? Esa es la misma palabra. Si hay alguna consolación, si el Señor nos ha dejado experimentar esa consolación a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos que dar evidencia de lo mismo, de lo que nosotros hemos recibido por medio del amor que existe entre nosotros. Si hay alguna consolación en Cristo, es decir, si nosotros ya fuimos ministrados por el Señor, entonces nosotros tenemos que manifestar esa misma ministración a otros. Esa consolación nos debe de exhortar y animar a desarrollar un amor que nos lleve a permanecer unidos. Aquellos que tienen interés en Cristo podrán experimentar, por supuesto, esa consolación eterna. El segundo recurso que nos presenta aquí Pablo es si algún consuelo de amor. ¿Qué quiere decir si tenemos algún consuelo de amor? Nuestro deber es servir también de consuelo a otros para engrandecer la unidad. Esto solamente se va a lograr, hermanos, al haber experimentado la presencia y el amor de Cristo en nuestras vidas. Este consuelo que habla aquí Pablo, este consuelo de amor, impulsa a que tengamos un mismo propósito, un mismo objetivo, una misma manera de pensar. Ahora, esto no significa, y entendamos esto por favor, esto no significa que todos tengamos siempre que estar de acuerdo en todo y que tengamos que pensar exactamente igual. Esto lo hemos enseñado varias veces también. La unidad no significa que todos estemos como soldados, ¿verdad? Todos en un cuartel militar. Todos están vestidos de la misma manera, todos tienen el corte de pelo de la misma manera, todos se sientan a la mesa a comer exactamente lo mismo que comen todos. Aun cuando están en sus tiempos de descanso, usan las mismas playeras, todos igualitos. Eso es un ejército, ese es el concepto de los soldados. Eso es vivir en uniformidad. Eso no quiere decir que estén unidos, ni quiere decir que compartan solamente un mismo sentir. Ellos están unidos porque ese es el reglamento, que tienen que permanecer así de la misma manera todos, vestidos, uniformados, el pelo corto, lo que comen, lo que hacen, las camas igualitas todas, hermanos. No estamos hablando de que la iglesia necesita que todos hagamos exactamente lo mismo. Podemos ser diferentes, podemos tener diferentes trasfondos culturales, diferentes hábitos. A mí me gusta un tipo de comida, a otro hermano le gusta otro tipo de comida. A mí me gusta una forma de vestir, a otro hermano le gusta otra forma de vestir. Podemos estar unidos por la mente de Cristo y recordar continuamente que somos un cuerpo en Él. Eso significa tener un consuelo de amor. En tercer lugar, Pablo dice aquí, si también tenemos alguna comunión en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esta comunión en el Espíritu?
Pablo está haciendo aquí énfasis en el valor de la participación, del compañerismo, de la comunión que tenemos unos con otros, el mismo espíritu que nos une y hace que todos los miembros, aunque, como explicaba yo el domingo también, ¿verdad? Todos tenemos diferentes funciones y estamos colocados en el cuerpo según la voluntad del Señor, todos podamos estar en armonía y poder vivir de acuerdo al propósito, a un solo propósito por el cual Dios nos creó. Pablo se los dice también esto de la unidad, se lo dice a los corintios, ¿verdad? Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, dicen en la carta a los Romanos 12:5, primera de Corintios 12:20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué significa esto, hermanos? Entender esta parte es muy importante. La comunión del espíritu, sentir lo mismo, estar unidos, es un solo cuerpo. Cuando mi vida como cristiano, cuando yo estoy pasando por una situación personal y la comparto con los hermanos de la iglesia, todos nos dolemos. Todos nos dolemos. Esto significa esta comunión del Espíritu. Lo que le sucede a algún hermano de la iglesia, algún hermano en Cristo, lo que está viviendo, lo que está pasando, eso me duele a mí también. Si de pronto me hago una herida en este dedo, ¿verdad? Yo no voy a ignorar y decir, bueno, pues ahí está el dedo solito, pues a ver qué hace. Todo mi cuerpo se enfoca en ver qué podemos hacer por este dedo para que sane, ¿verdad? A lo mejor al principio la boca le va a soplar, los ojos van a ver de qué tamaño fue la herida, la otra mano lo va a tratar de apretar o va a tratar de buscar una bendita para ponerle acá. Mis pies me van a llevar hacia donde está el botiquín de emergencia para poder buscar algo y para poder tranquilo acá, ¿verdad? Todo mi cuerpo y por supuesto internamente todas mis células, ¿verdad? Las plaquetas van a correr por mi sangre para tratar de cicatrizar la herida, en fin. Todo el cuerpo se va a sentir. Ahora, cuando tú tienes una herida, te diste un machucón, no dices, bueno, pues allá el dedo, allá que se cure solito. No, hasta la cabeza te zumba, ¿verdad? Hasta la cabeza te empieza a doler y te sientes todo mal y todo tu cuerpo se siente mal y sientes el dolor que te recorre por todo el cuerpo. A eso se refiere Pablo cuando dice, si alguna comunión del Espíritu. Hermanos, la iglesia, estamos unidos en el Espíritu. Ciertamente hay algunos miembros que están más alejados que otros. Gracias a Dios, ahorita en este sistema que tenemos y ahorita que empezábamos, pudimos saludar a hermanos que están a miles de millas de distancia de donde estamos nosotros. Pero si algo les pasa a ustedes, hermanos, nosotros ya lo resentimos también. Cuando me he enterado de situaciones que ustedes están viviendo y lo comparto con la iglesia, inmediatamente en la página de miembros de la iglesia, los hermanos empiezan a poner, estamos orando por el hermano, estamos orando por la hermana y vamos a ver qué podemos hacer por los hermanos. Cuando un miembro se duele, todos se duelen. Y esto, hermanos, es lo que abona a la unidad. No podemos ser indiferentes a la necesidad y al dolor que están viviendo nuestros propios hermanos. Cuando alguien está sufriendo, todos sufrimos. Cuando alguien se goza por algo, una buena noticia, todos nos gozamos en esa buena noticia, ¿verdad? Recientemente un hermano este domingo la semana pasada, le entregaron su green card, su residencia aquí en Estados Unidos. Y pues fue un gozo para todos los que estábamos ahí reunidos, ¿verdad? Aunque algunos todavía no la tienen, la están esperando o apenas van a ver si pueden calificar, pero ya uno la tiene y es motivo de gozo para todos. Así es que cuando el cuerpo se goza, hermanos, un miembro del cuerpo se goza, todos nos gozamos. Cuando un miembro del cuerpo sufre, se duele, todos tenemos que dolernos y todos tenemos que unirnos para poder satisfacer esa necesidad. Esa es la comunión con el Espíritu. En cuarto lugar, dice Pablo también que tenemos que tener un corazón
compasivo, si algún afecto entrañable. Si algún afecto entrañable, entrañable quiere decir que viene de las entrañas, que hay un afecto, hay una compasión. Un corazón compasivo, hermanos, se va a mantener alerta siempre a las necesidades de los demás y va a estar dispuesto a suplir esas necesidades. La compasión hace que el cristiano sea una persona que considera a los demás, que seamos considerados con los demás, y hace resaltar sobre todo tres virtudes que nos relacionan correctamente con otros y que vamos a ver más adelante, que ya hemos hablado también del fruto del Espíritu: paciencia, benignidad y bondad. Tienen que ver con bendecir a otras personas. Tenemos que aprender a tener un corazón compasivo. Si alguien está en necesidad, ver cómo podemos ayudar a suplir esa necesidad. Y en quinto lugar, dice Pablo aquí, otro de los recursos que abonan, que nos ayudan para buscar la verdadera unidad, es la actitud de misericordia. La quinta característica. La misericordia, hermanos, no es lástima. Cuando la Biblia dice que Jesús veía con misericordia y que tuvo misericordia de ellos, o que tuvo compasión, es la otra palabra que se usa también en los evangelios, no significa en ningún momento lástima. Lástima es cuando ves a una persona que tiene necesidad y sientes lástima en tu corazón. Te da pena, pero no haces nada. Solamente pasas y ves a esa persona desamparada, ves a esa persona que está pasando por un problema y dices, ay, pobrecito, qué mal está yendo. Ay, qué lástima, pobrecito. Y sigues tu camino de frente, ¿verdad? Lástima fue lo que sintió el levita y lo que sintió el sacerdote cuando vieron al pobre samaritano tirado, herido, porque lo habían robado a la orilla del camino. Pero el samaritano que vino, él tuvo compasión, fue movido a misericordia. La misericordia, la compasión te hacen hacer algo por esa persona que está en necesidad. Hay una diferencia muy grande entre la misericordia y la lástima. Y Pablo está apelando aquí a nosotros a que tengamos alguna misericordia. Si ustedes han visto, dice Pablo, que yo he tenido alguna consolación en Cristo para con ustedes, que yo he tenido algún consuelo de amor hacia con ustedes, si yo he tenido algo de comunión del Espíritu hacia ustedes, si en algo les he manifestado mi afecto entrañable y si he participado con ustedes de alguna misericordia, les está diciendo Pablo. Son 5 elementos, hermanos, son 5 recursos que como cristianos nos tienen que ayudar a buscar la verdadera unidad. Espero que entendamos este concepto, hermanos. Está muy profundo, pero muy bonito. Me encanta mucho este concepto, cómo lo maneja el hermano Zapata en este estudio acerca de la unidad. Esto es la unidad de la iglesia, hermanos. Esto es lo que habla acerca de la unidad de la iglesia. Esto es lo que habla acerca de cómo podemos mantenernos unidos. No está hablando aquí Pablo solamente de que nos caigamos bien, de que nos llevemos bien, de que nos querramos mucho, de que estemos solamente pasando tiempos bonitos entre unos y otros. Está hablando acerca de manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas como cristianos. Cuando somos imitadores, vean esta frase, me gustó mucho. Al ser imitadores, somos portadores de una imagen. Cuando nosotros queremos imitar a Cristo, nosotros estamos siendo portadores de la imagen de Cristo. Imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos como cristianos. Pedro también habla acerca de esto. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, de un mismo sentir, buscando la unidad. ¿Por qué será, hermanos, que siempre Pablo, Pedro, el mismo Señor Jesús, hablaban tanto de unidad y buscaban tanto la unidad en las iglesias y procuraban que las iglesias se pudieran mantener en unidad? Porque es una necesidad
que el cuerpo de Cristo debe de tener para prevalecer. Si estamos divididos contra nosotros mismos, el enemigo nos va a hacer pedazos. Si no estamos juntos, si no estamos en un mismo sentir, si no tenemos los mismos objetivos, el enemigo nos va a hacer pedazos. Así es que tenemos que mantenernos unidos en todo momento, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos predicando, en lo que estamos trabajando, inclusive, dice Pablo, en lo que estamos sintiendo. Tenemos que estar unidos, tenemos que sentir exactamente lo mismo, sentir esa pasión, sentir ese deseo de servir al Señor, sentir ese amor por la obra de Dios. Todos debemos de participar exactamente de lo mismo. Ahora, después de estos 5 recursos para buscar la unidad, la verdadera unidad, vamos a ver cuáles son también ahora, por otro lado, los 5 o las 5 bases esenciales para que podamos empezar a imitar a Cristo. La próxima semana vamos a ver cómo imitamos a Cristo, pero ahorita vamos a ver cuáles son las bases. Primero esto, como iglesia, como cuerpo, ¿verdad? 5 recursos: consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, corazón compasivo y actitud de misericordia. Ahora, bases esenciales para poder imitar a Cristo. Es imposible pedirle a una persona, hermanos, es imposible pedirle a una persona que no ha nacido de nuevo en Cristo, que sea un imitador de Cristo. Escúchenme bien, por favor, hermanos. Escúchenme bien. Si pueden, aviéntenme unos likes para saber que están por ahí, vivos y concentrados todos. No le puedes pedir a una persona que imite a Cristo si esa persona no ha nacido de nuevo en Cristo. ¿Ok? No podemos pretender ser portadores de la imagen de Cristo si no hemos experimentado ya el nuevo nacimiento. Porque hay mucha gente que toma el ejemplo de Cristo. Y ustedes lo pueden ver, hay muchísima gente que inclusive cita al Señor Jesús y habla de versículos o de citas que ha dicho el Señor Jesús. Y dicen, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Como dijo un hombre llamado Jesucristo, haz esto y haz el otro y acá y allá. Eso no es imitar a Cristo. Eso no es imitar a Cristo. Si no ha habido una conversión auténtica, genuina, si no has nacido de nuevo, no puedes ser imitador de Cristo. Nunca podrá nadie seguir el ejemplo de Cristo sin antes haberlo conocido y aceptado como su Salvador personal. Cualquier imitación solamente va a ser un remedio, va a ser una caricatura. Esta es la experiencia, hermanos, de muchos que se sienten realizados engañosamente con algo que es una falsificación. No es genuino. Han confundido, escuchen este concepto, es muy importante para todas nuestras vidas. Mucha gente ha confundido el hacer con el ser. Han confundido el hacer con ser. No se trata de hacer las cosas que son cristianas. Se trata de ser cristiano. Un escritor hizo una encuesta y fue a preguntarle a gente dentro de algunas iglesias. Y la pregunta era muy sencilla. La pregunta decía, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano para ti? Antes de decirles lo que dice el estudio, contesten ustedes la pregunta. ¿Qué es ser cristiano para ti? Si alguien te pregunta, oye, ¿qué cosa es ser cristiano? Tú dices que eres cristiano. ¿Qué cosa es ser cristiano? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué es ser cristiano? Bueno, para mucha gente, para sorpresa de este escritor, mucha gente le contestó, un cristiano es el que asiste al templo todos los domingos. Un cristiano es aquel que está muy activo en los ministerios de la iglesia.
Un cristiano es el que lee constantemente su Biblia. Un cristiano es el que ofrenda y diezma con regularidad. Un cristiano es el que lleva una vida moral de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Un cristiano es el que ayuda a las necesidades de otros. Un cristiano es el que ora. Y respuestas como esas. Qué importante es entender, hermanos, que un cristiano es ser alguien, no es hacer algo. ¿Se entiende la diferencia, hermano? ¿Se entiende la diferencia? Ser cristiano es haber nacido de nuevo. Ser cristiano es que ahora eres hijo de Dios. Ser cristiano es que tienes una nueva identidad en Cristo. Ser cristiano es que has sido perdonado y has sido lavado en la sangre del Cordero. Ser cristiano es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso es ser cristiano. Como cristiano hacemos todo lo demás. Como cristiano que soy ahora, leo mi Biblia, oro, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, participo en los ministerios de la iglesia, ofrendo, diezmo, ayudo a los demás. Eso es lo que hago como consecuencia de ser cristiano. Pero lo que yo hago no determina lo que yo soy. Determina lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo sé que soy en Cristo Jesús. Espero que entendamos esta diferencia, es muy importante. Exactamente, mi primo lo está contestando acá también. Nacer de nuevo. Reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que me hace ser cristiano. Eso es lo que me hace ser cristiano. Como cristiano hago todas las cosas. Para poder imitar a Cristo, hermanos, para poder convertirme yo en imitador de Cristo, primero necesito ser cristiano. Primero necesito haber nacido de nuevo. Primero necesito tener una experiencia de encuentro personal con Cristo. Si no, no puedo ser cristiano y mucho menos voy a poder imitar a Cristo. Hay mucha gente que trata de imitar a Cristo sin ser cristiano, hermanos, y esto se convierte solamente, como les dije, en una caricatura, se convierte en una parodia de lo que es el cristianismo. Porque mucha gente dice que es cristiana y trata de imitar a Cristo, pero su vida deja mucho que desear. Su testimonio deja mucho que desear. Esa persona no está imitando a Cristo. Esa persona solamente está haciendo una emulación de la vida cristiana, pero no está imitando a Cristo. Acuérdense que dijimos, al ser imitadores de Cristo, quiere decir que portamos la imagen de Cristo en nuestra vida. Vamos a ver estos versículos y hay cinco bases muy importantes para imitar a Cristo. El versículo 1 que acabamos de leer: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, los 5 recursos para la unidad que vimos, pero también esto nos habla acerca de cómo vivir en Cristo. Esta es la primera base. No es suficiente hablar como cristiano o vivir como cristianos. Necesitamos ser cristianos. El hermano Zapata cuenta la historia en este libro acerca de un hombre que tenía una tintorería, una lavandería de ropa, y un día dice que llegó un militar a dejar su traje para que se lo lavaran y se lo limpiaran. Lo dejó ahí y estuvo listo, y uno de los trabajadores dice que vio que el traje era exactamente de su medida y quiso saber qué se sentía y se puso el traje del militar. Y dice que salió por la calle y anduvo ahí paseando alrededor del establecimiento con el traje de militar. Y se sorprendió que pasaban policías y pasaba gente y le presentaba sus respetos, y algunos le saludaban y algunos le agradecían sus servicios, y dice que se sentía muy bien el hombre. Pero el hombre no era militar. El hombre traía el disfraz o el uniforme del militar, pero él no había tenido el entrenamiento militar. Él no había sido sometido a todas las pruebas para poder ser militar. Él no se había ganado esos galardones. Él no había estado luchando todo el tiempo para poder ser militar y no tenía la mente de un militar. Simplemente se puso el uniforme. Hermanos, muchas veces esto llega a pasar con mucha gente que vemos dentro de las iglesias. Se pusieron el uniforme del cristiano, pero no son cristianos. No han nacido de nuevo.
Y aquí es donde entra a veces el controversial tema de la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, no me voy a meter en ese brete ahorita, teológicamente, pero solamente mucha gente que dices, es que este hermano estaba bien metido en la iglesia y de pronto se fue y se abandonó y se perdió y se fue al mundo y ¿sabe qué pasó con él? La pregunta es, ¿era cristiano? ¿O solo traía el uniforme de cristiano? Y lo veíamos actuar con el uniforme de cristiano. Pero a lo mejor no había entregado su vida a Cristo. A lo mejor no había nacido de nuevo todavía. Le gustó el ambiente, le gustó todo cómo se manejaba dentro de la iglesia. Y hermanos, esto es muy frecuente dentro de todas las iglesias. Y mucha gente es lastimada porque tenemos la idea o tenemos la creencia de que todos los que estamos dentro de una iglesia, todos somos cristianos. Cuidado, hermanos. No. Abrimos nuestras puertas y viene mucha gente a nuestros templos, a nuestras iglesias, pero no todos son cristianos, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará conmigo en el reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos. El Señor dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Váyanse de aquí. No sé quiénes son. Se pusieron el uniforme, pero nunca tomaron la cruz de Cristo y le siguieron cada día. Hay mucha diferencia. Así es que, hermanos, la primera base para imitar a Cristo, tenemos que ser cristianos, dice el versículo 1. Versículo 2 dice, si hay todo esto, entonces completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tener un mismo amor y un mismo sentimiento. Esta es una vertiente que se abre en tres áreas. Primero, dice Pablo aquí, un mismo amor. Tenemos que tener un mismo amor. Vuelve a hablar otra vez acerca de la unidad, hermanos. Vuelve a caer otra vez en la unidad. Contrario al divisionismo. El divisionismo es señal de inmadurez y de carnalidad. Cuando hay gente sembrando división en las iglesias, esto habla de inmadurez, esto habla de carnalidad, de que pretendemos que la iglesia se mueva como una organización humana y no como una entidad espiritual. Pablo tuvo que reprender a los corintios sobre esto, ¿verdad? Porque las diferencias de opinión y de gustos los estaban dividiendo. Es que a algunos les gusta de esta manera, a algunos de esta otra, y les estaba causando división. Pablo les tuvo que decir a los corintios, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis sido todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se los dice en 1 Corintios 1:10, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En 1 Corintios 3:3, la división causa contiendas y una casa dividida, dijo el Señor Jesús, una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Tener un mismo amor, un mismo sentimiento. Queremos imitar a Cristo, queremos ser imitadores de Cristo. Tengamos entonces todos un mismo amor y un mismo sentimiento. ¿Cuál es nuestro ejemplo de imitación de ese amor y sentimiento? El Señor Jesús. Y como les dije al principio, a lo largo de nuestra vida cristiana, vamos conociendo y hemos conocido a muchos hermanos y hermanas que son ejemplo para nosotros de nuestra fe. Me quedo aquí toda la noche platicándoles acerca de toda la gente que podría yo recordar que ha sido ejemplo para mi vida, ejemplo de madurez, ejemplo de amor por el Señor, ejemplo de pasión por el Señor, ejemplo de compromiso con el Señor, ejemplo de bondad, de conducta, de amor por la iglesia. Muchísimos hermanos y hermanas.
que han tenido este ejemplo. Quizás algunos de ustedes pueden recordar a algunos de estos hermanos que han sido ejemplo para nosotros. Ahí tenemos nosotros que voltear a imitar a Cristo. Yo quiero imitar a Cristo como tal pastor. Yo veía que él imitaba a Cristo como tal diácono de la iglesia, como tal servidor de la iglesia, como aquella hermana, como aquella hermanita que a lo mejor nadie tomaba en cuenta, ¿verdad? Pero es una hermana que cuando la recordamos quizás nos acordamos de esa fe tan grande que podía tener esas hermanas. En fin, hay tanta gente, hermanos, que debemos de imitar esa verdadera fe, como Pablo está animando a los filipenses que imiten a Cristo y que tengan también en cuenta el testimonio de él, el testimonio de Timoteo, el testimonio de Epafrodito, que también había sido parte de esa bendición. La falta de unidad, hermanos, era una cosa muy, muy seria para el apóstol Pablo. El que no hubiera unidad en una iglesia era algo muy serio para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que una iglesia donde la unidad no prevalece es una iglesia que va a desaparecer. Es una iglesia que se va a romper. Es una iglesia que se va a resquebrajar. La unidad dentro de las iglesias locales, hermanos, es tan frágil como un cristal. La unidad de la iglesia es tan frágil como un cristal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque somos humanos. Y nuestra inmadurez y nuestra carnalidad y nuestro egoísmo muchas veces va a poner en riesgo esa unidad de la iglesia. Si no se hace como yo digo, entonces hago mi berrinche y entonces empiezo a sembrar en los demás. No, es que fíjate que la hermana lo está haciendo mal, el hermano lo está haciendo mal, el pastor lo está haciendo mal, y empiezo a sembrar esto y se crea una fractura, se crea una división, se quiebra. La unidad de la iglesia es muy frágil. No podemos darnos el lujo de dañarlo, hermanos. No podemos darnos el lujo de dañarlo. Pablo empieza este versículo, fíjense cómo empieza diciendo, completad mi gozo. Es decir, si todo esto ha pasado en ustedes, si todo esto lo han visto en mi vida, por favor, hermanos, completen mi gozo. Completen mi gozo. Recuerden que esta carta Pablo está elogiando aquí a los filipenses. Esta carta es una carta no de regaños como a los Gálatas, pobrecitos, ni a los Corintios, la primera de Corintios. Esta es una carta de alegría. Es una carta donde Pablo está alabando y está reconociendo la vida de los hermanos de Filipos. Es una carta de gozo, es una carta donde Pablo se siente orgulloso de la iglesia de Filipos. Así es que les dice, yo estoy contento con ustedes, hermanos, y estoy bien agradecido porque ustedes han sido fieles y están ahí. Pero por si fuera poco, es decir, mi copa está llena, pero para que mi copa pueda rebosar, completen mi gozo. Complétenlo, es decir, ya está mi gozo acá, pero yo quiero que mi gozo se derrame. ¿De qué manera se va a derramar mi gozo? Sabiendo que ustedes sienten lo mismo, sabiendo que tienen el mismo amor, sabiendo que están en una misma unidad, en una misma alma, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que les dice Pablo a los hermanos filipenses. La siguiente base, la número 3, vamos. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Ok? Esa es la primera, le ponemos una pausita ahí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, qué importante es esto. Contienda, rivalidad, vanagloria. Cuando el yo empieza a controlar nuestra vida. El ego, el que me vean, el que me reconozcan, el que sea yo el centro. Cuando el ego empieza a tomar parte de mí y cuando el ego no está satisfecho, cuando no domina, cuando mi ego no es el centro de atención de cualquier circunstancia, entonces pongo en peligro mi deseo de imitar a Cristo. Dice aquí el hermano Zapata, un hermano muy querido al referirse a una persona así decía, aún en un funeral, él desearía ser el difunto, o sea, el centro de la atención de todo, ¿verdad?
Este, qué importante es esto, hermanos. Miren lo que dice aquí. Evitar la rivalidad y la vanagloria del yo. El orgullo. Yo sé que orgullo se escribe con doble L, pero así se entiende. Orgullo. Ese es el orgullo, hermanos. El que piensa solamente en mí mismo, en mí mismo. Nada hagáis, dice Pablo, por contienda, por vanagloria. ¿Quieres que seamos imitadores de Cristo? ¿Quieres que nuestra iglesia seamos imitadores de Cristo? No hagas nada por vanagloria, no hagas nada por rivalidad. Evitemos a toda costa, hermanos, el orgullo. No podemos ser orgullosos, no podemos vivir con ese orgullo. Y la segunda parte del versículo dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Léanlo bien, léanlo con calma. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta cuarta base es el testimonio en acción de las tres anteriores. Es muy fácil comparar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta con alguien inferior y usarlo como justificación para excusar nuestra manera de conducirnos. Si nosotros actuamos o reaccionamos mal, buscamos a alguien que lo haga peor para que nuestra imagen no sea dañada. No sé si entienden esto. No nos comparamos hacia arriba, nos comparamos hacia abajo, porque así salimos mejor parados, salimos mejor presentados. Nuestras conductas grises siempre van a buscar compararse con las conductas negras de otros y no con lo blanco de Cristo. Me encantó este concepto, me gustó mucho este concepto que maneja el hermano René Zapata aquí en este libro, en esta sección. Nuestras conductas grises siempre van a buscar compararse con las conductas. Oye, pero es que dijiste una mentira. Sí, pero yo no soy tan mentiroso como aquel. Oye, es que te robaste. Sí, pero aquel roba más. Oye, es que pues parecía que estabas hablando ahí, dijiste un chisme. Bueno, no, apenas le estaba haciendo un comentario, pero él me contó un chisme más grande. ¿Me entienden? Trato de justificar mi conducta gris con la conducta negra de otros para yo sentirme justificado, para yo sentirme mejor. Dice aquí el apóstol Pablo que yo tengo que estimar a los otros como superiores a mí mismo, no como inferiores. No tengo que buscar yo sentirme mejor que los demás. Los fariseos era lo que hacían, si ustedes se acuerdan. Los fariseos decían, Señor, te doy tantas gracias porque doy mis diezmos, porque oro, porque ayuno, porque hago misericordia, porque le doy a los pobres. Señor, pues, ¿qué más me falta? Gracias porque no soy como ese pecador que está ahí abajo, arrodillado ahí, llorando. Yo no soy como ese. Gracias, Señor, por lo que me has dado. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás nosotros nos hemos querido comparar con alguien abajo? No, compárate con Cristo. ¿Qué es lo que haría Cristo? Dijiste una mentira. El Señor, en Él no hay mentira. Compárate arriba y piensa de los demás como que son superiores a ti. No, yo no me puedo, aquel hermano, él es superior a mí. Pero tu orgullo dice, es que él es más mentiroso que tú. Es que él es más ladrón que tú. Es que él es más chismoso que tú. Es que él es más murmurador que tú. Es más grosero que tú. No, él es superior a mí. Y yo tengo que ver a los otros como superiores a mí. La vida cristiana, hermanos, la vida dentro de la iglesia, la vida no cristiana no tiene que ver con jerarquías dentro de la iglesia. Es que es el siervo de Dios. Es el ungido del Señor. No soy digno de presentar a nuestro predicador invitado. ¿Quién soy yo para...? No, espérame. No se trata aquí de jerarquías.
No se trata de que el pastor, uy, es que es el pastor es el que está. No, el pastor no está hasta arriba, el pastor está hasta abajo. Y todos estamos abajo de otro más. Nadie está por encima de nadie. Todos tenemos que aprender a ver a todos los hermanos superiores a nosotros mismos. Para mí, un niño de la escuela dominical, un chiquillo de esos que anda, él lo tengo que ver como superior a mí. No lo tengo que ver como un inferior, no lo tengo que ver como alguien que está debajo de mí, lo tengo que ver como alguien que está arriba de mí. Eso es lo que dice Pablo. Todos tenemos que tener ese concepto, que aquel hermano, ay, es que va a predicar, y yo predico mejor. No, velo como alguien superior. En la medida que todos aprendamos a ver como alguien superior a todos nuestros demás hermanos, imagínense el ambiente de unidad, de cordialidad, de bendición, de fluir del Espíritu Santo que va a haber dentro de nosotros. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo, hermanos? ¿Cuántos nos gustaría a nosotros hacer la 10ª parte de lo que hizo el apóstol Pablo? Y el privilegio que tuvo Pablo. Pablo fue llevado al cielo directamente y le fue revelada toda la doctrina de parte de Dios. Y Pablo era reconocido en todo el imperio romano porque lo conocían. Y Pablo dice de los otros apóstoles, de algunos de los que ni siquiera se les menciona después de que terminó los evangelios. Ya no se les menciona en el libro de los Hechos. Y Pablo se refiere, dice, ahí están los otros apóstoles que vieron a Cristo y que estuvieron con él. Dice, de los cuales yo fui hecho un abortivo. Así se consideraba Pablo, junto a Felipe, junto a Tomás, junto a Bartolomé, junto a Judas, que ya ni siquiera se mencionan. Pablo se consideraba todavía inferior a ellos. Hermanos, esta es la actitud que debemos de tener nosotros. No compararnos ni sentir que somos nosotros superiores, sino saber que somos parte de un cuerpo y tenemos un lugar. Dice el versículo 4, y esta es la 5ª base para terminar. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tener un mismo amor y un mismo sentimiento y preocuparnos unos por otros. Velar por el bien de los demás y otros después también van a velar por el nuestro. Cuidado aquí. Mucha gente dice, y he escuchado cristianos decir, es que yo siempre estoy para todos. Yo siempre estoy dando y dando y dando, y cuando a mí me llaman y me piden, yo doy. Pero cuando se ha tratado de mí, nadie mueve un dedo. Por eso dejé de dar. ¡Wow! En otras palabras, por eso dejé de imitar a Cristo. Hermano, ¿qué cosa justifica? ¿Qué cosa puede justificar que dejes de imitar a Cristo? ¿Porque alguien no te fue a ver? ¿Porque alguien no te fue a visitar? ¿Porque alguien no oró por ti? ¿Porque alguien no hizo algo por ti cuando tú tenías necesidad? El hermano Zapata termina este estudio diciendo eso precisamente. Dice una hermana, dice, de la iglesia donde yo estaba, se sintió ofendida porque estuvo enferma, pasó por una enfermedad y nadie la fue a visitar y nadie fue a orar por ella. Estaba muy enojada y muy resentida con la iglesia. Y cuando alguien le preguntó, hermana, ¿y usted va a orar por los hermanos que están enfermos? ¿Usted ha ido a preocuparse por los hermanos que están en necesidad? ¿Usted ha movido algo por alguien que necesita algo? Y la hermana dijo que no. Hermanos, tenemos que empezar a buscarnos unos a otros. No es tarea del pastor ni de los líderes, es tarea de la iglesia. Es tarea de la iglesia velar unos por otros, ministrarnos unos por otros, ver por el bien de los demás, porque somos un cuerpo en Cristo. Y si no entendemos esto, es que no hemos entendido lo que significa ser cristianos. Si no entendemos lo que significa la unidad en el Espíritu y lo que significa las bases para poder imitar a Cristo, no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Va a ser difícil avanzar en nuestra vida
como iglesia, como cristianos, si no tenemos este tipo de parámetros en nuestra vida. Nada hacemos por contienda, nada hacemos pensando que somos superiores a los demás. Y tenemos que empezar a ver unos por otros, unos por otros. Es una buena temporada, hermanos, ahorita. Es un buen tiempo. Hay mucha gente que está pasando necesidad. Bendigo al Señor por un grupo de hermanas de aquí de la iglesia, que sin que yo les dijera, esto no fue iniciativa mía, por supuesto, ellas de su propia iniciativa, cuando vieron que había familias que estaban pasando por este problema de la pandemia y que estaban aislados en sus casas, ellas decidieron, de su dinero, de su propia inversión, ellas decidieron preparar comidas y empezar a llevar. Hicieron una brigada y durante el tiempo, gracias a Dios ahorita no hemos tenido familias contagiadas ya en la iglesia hace unas semanas, pero el tiempo fuerte donde eran 3, 4 familias por semana que estaban contagiadas, estas hermanas estuvieron llevando alimentos preparados, calientitos, se los dejaban a la puerta de la casa, listos para que esa familia abriera las ollitas y inmediatamente se sirvieran y poder disfrutar de un alimento caliente. Hermanos, eso significa tener un mismo amor, un mismo sentimiento. Eso significa no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es una hermosa experiencia, hermanos, de iglesia. Para eso es la iglesia, para eso está la iglesia. Y es muy importante, no podemos pensar y no podemos vivir y no podemos conceptualizar la vida del cristiano fuera de la iglesia. No se puede. Es que yo soy cristiano, sí, pero no me congrego porque los hermanitos son relatosos, los hermanitos son rechismosos, los hermanitos son... yo soy cristiano, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia. No eres cristiano, hermano, punto. Te pusiste un uniforme que te encontraste por ahí, pero no has nacido de nuevo. No está Cristo en tu corazón. Tienes que tener ese concepto de cuerpo de Cristo, porque para eso murió el Señor Jesucristo. Para que fuéramos un cuerpo, y Él estableció, Él dijo, esta es mi iglesia, este es mi cuerpo, ustedes son mi cuerpo. Como Cristo murió por la iglesia, dice Pablo en Efesios, y la amó, y se entregó, y la sustenta a la iglesia, a la iglesia. Tenemos que entender que somos parte de un cuerpo. A lo mejor no puedes congregarte por alguna razón, pero somos parte de un cuerpo. No podemos vivir con amargura. ¿Por qué? Porque algunos dentro de alguna iglesia que no eran nacidos de nuevo, traían un uniforme que se encontraron en la lavandería, hicieron y deshicieron en la iglesia, y ya por eso yo pues ya me quedé resentido y pues yo ya mejor ya no me congrego, porque no, mi hermano, no se trata de eso. No nos comparemos nuestros grises, no los comparemos con lo negro que haya hecho alguien más. Comparémonos con Cristo. Tenemos que tener la mirada para imitar a Cristo, no al hermano que nos defraudó, no al hermano que hizo alguna tontería, no al hermano que decía que era cristiano y a lo mejor ni cristiano era y al final se fue de la iglesia y tú también te quedaste afuera. No se trata de imitar a nadie que no haya nacido de nuevo. No podemos poner nuestra mirada en alguien que no sea cristiano. Puede hacer las cosas que son de los cristianos. Es probable que lea su Biblia, que ore, que hasta que predique, hasta que sea pastor a lo mejor. Pero eso no significa que sea cristiano. Lo que revela que es cristiano, que eres cristiano, es que has nacido de nuevo y estás dando evidencia, fruto de ese nuevo nacimiento en tu vida. Punto. Punto. Y de esa gente, hermano, hay mucha. Hay mucha. Lamentablemente en las iglesias hay 1 o 2 por ahí, de esos negritos del arroz que no faltan, pero esos hacen tropezar a muchos. Y mucha gente se ha ido de la iglesia. Ay, no es que haya... ¿Escucharon el chisme o el rumor de una persona? De una. Pero había otras 100 que no se habían contaminado y había 100 personas que estaban buscando y amando al Señor y queriendo ser, pero por uno que dijo algo, por uno que hizo algo, por uno que no dio el testimonio que esa persona esperaba, el otro se debilitó y prefirió irse de la iglesia. Si me perdonan la palabra, es absurdo.
Y muchas veces el fracaso en las vidas cristianas, hermanos, es a causa de algo totalmente absurdo. No tenía razón de ser. Pero fue, ¿por qué? Porque sabíamos hacer las cosas que hacen los cristianos, pero no éramos cristianos. Estas son las bases, hermanos, para poder imitar a Cristo. Las siguientes 2 lecciones vamos a estar hablando de cómo vamos a imitar a Cristo. ¿Cómo vamos a imitar a Cristo? Les invito a que sigan conectados y que podamos seguir aprendiendo de esto. ¿Les parece si oramos y le damos gracias al Señor? Padre, muchas gracias por esta noche, gracias por este inicio del capítulo 2 de Filipenses. Qué cosas tan importantes y conceptos tan claros y tan difíciles a veces, Señor, de llevar a la práctica. Los entendemos, pero llevarlos a la práctica a veces cuesta trabajo. Danos, Señor, como dice tu palabra, el querer y el hacer. Necesitamos aprender que somos cristianos. No es que hagamos las cosas que hacen los cristianos, sino que hemos entregado nuestras vidas, hemos experimentado el nuevo nacimiento en nuestras vidas y estamos encaminados y perseverando hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias por esta tarde y gracias, Señor, por este tiempo y por este estudio que nos has dado. En nombre de Jesús, amén y amén.